Sí, nada más que, ¿cómo se llama? No estaba el audio. A ver. Bueno, vamos a continuar referente al tratamiento de la cardiopatía isquémica estable, para lo cual vamos a abordar ahorita el tratamiento médico propiamente dicho, ¿de acuerdo? Vamos a tener en consideración lo que ya se había comentado en clases previas, en realidad, el alivio sintomático de la angina, pues aún las guías lo toman de primera línea, lo que son los nitratos de acción corta, considerando ya lo que nos había comentado el doctor propiamente en las clases previas, que realmente pues no es un tratamiento eh, establecido en realidad, ¿de acuerdo? Ahora, para todo paciente que tenga cardiopatía isquémica estable, va a requerir siempre, dentro de sus tratamientos óptimos, bloqueadores beta, ¿de acuerdo? Esta va a ser parte fundamental del tratamiento de la cardiopatía isquémica estable, y como lo habíamos comentado, va a ser el principal antianginoso que vamos a tener de forma crónica, ¿de acuerdo? De igual manera, podríamos utilizar bloqueadores de los canales de calcio con la finalidad de reducir la frecuencia cardíaca menos de 70, entre 60 y 70 latidos por minuto para esta situación. Para disminuir literalmente el estrés miocárdico que va a ser por el incremento del aporte y el incremento del aporte, ¿no? y la demanda de oxígeno. Es el consumo metálico de oxígeno, dando betabloqueadores, no reductor de la frecuencia cardíaca. Eso se queda corto a todo lo que hacen los betabloqueadores. Hay una cosa que se llama efecto lucitrópico de la operación. Ok. ¿Sí lo conocen? No. Okay. Hay cinco propiedades del metal: inotropismo, cronotropismo, dromotropismo, plasmotropismo y lucitropismo. El efecto lucitrópico es la capacidad de relajarse, y el beta bloqueador es un lucitrópico específico, ¿sale? Obviamente también trabajan en el cronotropismo, obviamente muchas cosas, ¿no? Además de que aumenta la expresión de los receptores beta en la membrana celular. Es muy importante, que eso es parte de todo eso, muchas cosas para que lo entiendan mejor. Pero aquí lo que queremos es una diástole adecuada, una diástole más larga, que nos permita tener una nutrición coronaria más adecuada, y además, entre menos trabaje el corazón por minuto, disminuye el consumo miocárdico. ¿Sale? Ese es exactamente. El receptor de la frecuencia cardíaca se me quedó corto. Ok. De acuerdo. Y bueno, referente a esto, cuando tenemos una angina, según la clasificación canadiense, mayor de 2, o sea, 3 o 4, sí se da recomendación formal de que se puedan utilizar bloqueadores del canal de calcio dihidropyridínicos, más uso de bloqueadores beta. En el caso de que nosotros no logremos las metas justamente, o sea, el control anginoso sintomático, tenemos otras de las medidas que podríamos utilizar. La verdad es que yo no conozco no sé si hay el Coradil en México, el ranolacina, y bueno, el último, ¿de acuerdo? Los únicos de los que sí hay evidencia propiamente es con ivermectina y pues nitratos de acción prolongada. Que son los ideales, ya que vas a usar esta cochinada, ¿no? Pero son los ideales. Sí. Ahora, ¿qué es lo más importante de esto? El alivio de la angina. Fíjate muy bien, si tu paciente tiene angina y tú tienes que darle todo este show para que esté bien, ya te preguntaste. Ya te preguntaste. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si tiene angina es porque en el 90% de los casos tiene una obstrucción coronaria significativa. Bueno. ¿Qué estamos esperando para quitarse? De acuerdo. O sea, si tú vas a mi consulta o a la consulta de los cardiólogos responsables, no ves farmacopea antianginosa. O sea, a lo mejor le das beta bloqueador, pero ya vamos a pasar a la segunda parte de la segunda línea positiva. El beta bloqueador impacta en la mortalidad, en la situación de agudo, muchas cosas. Pero para manejo de angina crónica, esto lo das como puente a que llegue a la intervención coronaria, le abras la arteria y entonces el sangrado deja de entrar, y pues ya le puedes quitar pues, el 90% de los no, si no es que el 100%.
Ese es el chiste, o sea, que tú tengas algún arsenal farmacológico para que no le duele el pecho con más esfuerzo, pero que no sea ese el tratamiento que tú estás pensando que va a tener para los 20 años, pues entonces no estás totalmente bien. De acuerdo. Pues justamente a lo que terminaríamos es considerar angiografía para probablemente, para realizar el tratamiento que va a ser el gold standard, literalmente, la ICP, o en su caso, llevarlo a una cirugía a un bypass, ¿de acuerdo? Ahora, para la prevención de eventos, hay que tener en consideración que vamos a tener pues, alivio de la angina y la prevención de eventos, ¿de acuerdo? Dentro de los tratamientos o la prevención de eventos que vamos a tener que revisar, ya habíamos comentado en la clase previa, las intervenciones que van a impactar en el estilo de vida, el control de los factores de riesgo, todas las patologías que tenga propiamente el paciente. Y aparte de esta situación, tenemos que considerar, con base pues a lo que comentamos previamente, el riesgo cardiovascular ajustado, el score de calcio, demás cosas, pues el inicio de una estatina, valoraremos literalmente, pues dependiendo de su riesgo cardiovascular, si va a ser de alta, mediana intensidad o baja intensidad, junto con una terapia con ácido acetil salicílico. De esta manera, nosotros vamos a prevenir los eventos y tienen un impacto directamente, sobre todo el uso de estatinas en la mortalidad, aunque algunas evidencias formales dicen que está discutible, incluso lo que comentaba el doctor Montes en la clase previa. Y hay que ayudar Para el remodelamiento cardíaco. Así es. Entonces, todos los pacientes, claro, si tienen angina y tienen cardiopatía isquémica, con el tema del sustrato resuelto a nivel coronario y con esos 3 fármacos. Yo a lo mejor ahí sí le agregaría el beta-bloqueador. Ok. Porque de todos modos, a pesar de que ya le pusiste el stent, ya le abriste la lesión, de todos modos no le sobra tener un correcto. Claro. De las consideraciones generales, aquí la clase previa habíamos comentado justamente del tratamiento médico óptimo, que debe incluir por lo menos un fármaco para aliviar la angina, un fármaco propiamente angina o isquemia en ese momento, además de fármacos para la prevención de eventos. Y como lo vemos, pues es una recomendación 1C, ¿de acuerdo? Se recomienda instruir al paciente sobre la enfermedad y los factores de riesgo, pues es obvio, ¿de acuerdo? Si un paciente es diabético mal controlado, pues tenemos que dar tratamiento propiamente para la diabetes o en su caso para la dislipidemia o el factor de riesgo específico que tiene este paciente. Y está indicado el seguimiento de la respuesta del paciente al tratamiento poco tiempo después de su instauración. Lo que recomienda pues la guía es la primera visita que va a ser posterior al inicio del tratamiento va a ser entre aproximadamente el primer y el tercer mes, ¿de acuerdo? Después ya en seguimiento, ahorita lo vamos a ver más adelante, que es incluso cada 4 o 6 meses. En realidad, pues esto es ya solamente con la recomendación formal para el alivio sintomático de la angina, ¿de acuerdo? O de la isquemia que esté presentado el paciente. Ya lo comentamos hace un momento, con un nivel de evidencia 1B, pues efectivamente el nitrato de acción corta es lo que recomienda la guía. Pues. Está indicado pues el tratamiento de primera línea, siempre los bloqueadores beta o los beta bloqueadores pues, junto con bloqueadores de canal de calcio, para controlar la frecuencia cardíaca y los síntomas. Por esa situación que tal vez respondí eso que usted me comentaba. El tratamiento de segunda línea, pues, hace un momento lo comentábamos, pues, bloqueadores, bueno, ibraverdina es el fármaco de elección, o en su caso, si vamos a utilizarlo como lo acaba de comentar el doctor Merino, pues efectivamente nitratos de acción prolongada sería la siguiente terapia escalonada, ¿de acuerdo? Ahora, el tratamiento de segunda línea se puede considerar este fármaco, ¿de acuerdo? Lamentablemente, según yo lo que investigué, no lo tenemos en México. ¿Sí? Sí. Hasta donde yo sé, solamente había en el norte. ¿Sí? Ok. Ahora, dependiendo de la presencia de comorbilidades y la tolerancia, está indicado el tratamiento de segunda línea como tratamiento de primera línea. Yo no lo uso. Sí hay, yo no lo uso. Pero ve tu nivel de evidencia. 2B no está fuertemente recomendado y además de nivel de evidencia B, hay algunos estudios que okay. De acuerdo. Ahora, en el caso de que un paciente se encuentre asintomático, pero que tenga un área extensa de isquemia, aquí es una recomendación
2A, pues para el inicio de beta bloqueador. ¿De acuerdo? Y bueno, en pacientes, esto ya se había comentado en clases previas, de igual manera, la angina vasospástica se debe considerar el inicio de bloqueadores del canal de calcio con nitratos propiamente y evitar los bloqueadores beta, ya que estos pueden condicionar más frecuentemente la reciba de lo que sería la angina vasospástica. Para la prevención de eventos, pues en el algoritmo era claro, ¿no? Nos comentan que se recomienda la administración formal de ácido acetilsalicílico a dosis bajas, lo que se recomienda es de 81 miligramos en cardiopatía isquémica estable, con un nivel de evidencia pues bastante Mira, regresa. ¿A esta? Acá es. Ve los niveles de evidencia de casi todos. Están chapones, ¿no? Así es. Ahora verla, sí. No, pues todos. Nivel de evidencia fuerte. No, tratar de prevenir eventos mayores y quitar la angina no es muy eficiente. No es solamente esos síntomas. ¿De acuerdo? Referente a lo que es el ácido acetilsalicílico. Con respecto a lo que es el clopidogrel, está indicado como alternativa o intolerancia, aunque en nuevas, justamente en el Congreso hablaban en esta actualidad de que el clopidogrel realmente va a ser la primera opción casi en todo evento. ¿De acuerdo? La estatina está recomendada para todo paciente con cardiopatía isquémica estable, pues hablando desde sus efectos pleiotrópicos, incluyendo pues el más importante que consideramos nosotros, que es el de estabilización de placa. Y pues efectivamente, referente al uso del IECA, lo vamos a utilizar así como una terapia, efectivamente, cuando tengamos insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, cuando tengamos un paciente con diabetes tipo 2, tipo 1, pero ya tenga datos de complicaciones microvasculares, pero el objetivo del IECA o del ARA va a ser sobre todo el remodelamiento cardíaco en esta clase de pacientes. El detener la respiración. Bueno, para la remodelación cardíaca, cuando tienes isquemia, es a que las zonas isquémicas se vayan dilatando, vayan pasando cambios que son deleterios para la función ventricular del paciente. Entonces, el ARA o el IECA previene la remodelación negativa de la zona. Las estatinas, y eso es importante. Hay muchos estudios, hay un estudio que se llama Universal, que dice que revierte el tamaño de la placa, el tamaño de la placa. Tú mira, si eres muy meticuloso al respecto, sí, metió un airus y metió un porque tienes que pensar como tú, pues, detiene la progresión de la enfermedad. No te va a quitar las placas, y esa es una promesa que nunca hay que hacerle al paciente, no te estamos quitando ni de placa, pero sí sabemos que si la tienes al 30%, la placa es ahorita no obstructiva en la coronaria, o por lo menos no sintomática de obstrucción, para detener el 30% y lo va a progresar. Esa es la gran promesa de esta vida, además de estabilizar las dinámicas de eventos. Referente pues a la angina microvascular, la que habíamos comentado, pues en este caso se va a recomendar a todos los pacientes que reciban tratamiento de prevención secundaria, incluido va a ser con ASA y con estatina de igual manera, y si nos damos cuenta, pues el nivel de evidencia es bastante fuerte para la angina microvascular. Los bloqueadores beta están recomendados como tratamiento de primera línea en este tipo de patología. Síndrome X, por ejemplo, es hasta donde yo sé, es el fármaco número 1, ¿no? Ajá. Se recomienda el uso de bloqueadores del canal de calcio si obviamente están contraindicados o no, o presenta alguna clase de síntomas que no se toleren de los beta bloqueadores. De igual manera, aquí sí nos hacen, pues nos agregan otro fármaco, el nicoradil, ¿de acuerdo? Pero pues de igual manera no hay una evidencia tan fuerte para los pacientes que tengan síntomas refractarios. De igual manera, pues el uso del IECA. Y se puede considerar, esto yo creo yo, que ya no se debería de considerar pues el uso de derivados de santinas o tratamiento no farmacológico, como la estimulación neurológica para pacientes con síntomas refractarios o descritos. Ahí primero, se recomienda el uso de antagonistas de calcio. ¿Cuáles? Los que se recomiendan son dos. Los hidropirídicos o no hidropirídicos. O sea, Diltia y Vera. No dihidro. Perdón, no dihidro. ¿Vale? Por eso es importante. Pero la primera contraindicación del beta bloqueador, ahora que ya hay beta bloqueadores muy selectivos como el cefolol y el carvedilol,
pues ya no va a ser el broncoespasmo ni nada de esto. Entonces es la bradicardia. ¿Qué pasa con la inspiración? Van los mismos también dan bradicardia, ¿no? Entonces sí se usan los dihidropiridínicos, no tan bien, pero la taquicardia. Perfecto. O sea, hay que tener ahí cuidado con lo que vamos a entrar todos los. Y el último punto, antes son cosas muy salvajes, incluso el mejor antianginoso es la cirugía de revascularización coronaria. Porque de nervan el tórax o que tengan obstrucciones ya no les duele. ¿En serio? Entonces es terrible el asunto, de nervan todo. Entonces la verdad es que el paciente puede tener isquemia silente, que es igual de grave que tener angina, pero la angina es un poquito rota para tener ahora. Pues tampoco crees que la cirugía es, o sea, la cirugía es efectiva la apertura de arterias, es efectivo para quitar el dolor porque de nervan todo. Referente a ya vamos a iniciar con lo que va a ser la revascularización, pues aquí es importante, y creo que en todos lados que hay cirugía de revascularización o propiamente cardiología, tiene que tener el HEAR team, ¿no? En todos lados. El famoso heart team es lo mejor que tenemos. No hay nada mejor que el heart team, ¿sabes? De acuerdo. Bueno, aquí vamos a considerar la elección para el paciente que va a ir. Nosotros incluimos en ese tipo. No, internista, geriatra, psicólogo, biólogo, cardiólogo clínico, cardiólogo intervencionista, cardiologista. Si no tienes todo eso, seguramente vas. Ahora te voy a decir, vámonos a la verdad y realidad de las cosas. No hay jardín. Aprendes de un jardín de decisiones cortas de una institución pública. Por eso, difícilmente un médico que no tenga práctica pública va a tener una privada muy exitosa en cuanto a resultados, a lo mejor no. Entonces sí vale la pena saber qué hacemos, porque a mí mucha gente me dice que sí, es explicable que yo siga en el lista cuando tengo que consultorio, no es inexplicable, pero no me voy a tomar la medicina. Esa es parte, aprendes la música. de acuerdo. Bueno, la recomendación que nos se va a hacer es literalmente, ya que nosotros estratificamos literalmente al paciente, recordando pues las clases previas, y tenemos una cardiopatía isquémica significativa, más propiamente ya una isquemia más del 10% miocárdico, y ya se instauró tratamiento médico óptimo, pues vamos a tener literalmente dos situaciones. Si tenemos una revascularización posible, que ahorita vamos a comentar un poquito más adelante, o tenemos una revasculación no posible, ¿de acuerdo? Cuando hay revasculación posible, vamos a tener en consideración estos 4 factores, literalmente que en todo lugar, independientemente del centro que se trate, se deben de considerar factores anatómicos como enfermedad de un vaso, enfermedad multivaso, enfermedad, bueno, trivascular, un solo vaso permeable, oclusión total crónica, que sea de la descendente anterior proximal o dependiendo del score syntax. ¿De acuerdo? Factores clínicos, pues va a ir desde la edad, aquí lo consideran pues el sexo en este caso, diabetes, comorbilidades como fragilidad, disfunción del ventrículo izquierdo, tolerancia a la medicación y score clínicos previamente valorados. Factores técnicos como va a ser literalmente revasculación incompleta o completa. De esta situación, la verdad es que no me metí bastante, y creo que... Ok. Tras lo que va a ser la cirugía propia, bueno, el bypass, o tras la ICP, tortuosidad o calcificación extensa propiamente de las coronarias, o factores locales como va a ser el volumen o la calidad del centro operador, ¿de acuerdo? Preferencias del paciente, el costo, la disponibilidad y la lista de espera que tengamos para realizar esta clase de procedimientos. Mira, cuanto a los factores técnicos de una evacuación completa, no es infrecuente que tengas 2 arterias con tapones al 70% y una oclusión crónica total. La oclusión crónica es una piedrita, ya lo que tienes que cruzar con la guía y difícilmente vas a tener éxito en eso. En el Hospital de México, donde más éxito se tiene en las oclusiones crónicas es esta. Obviamente por cardíaco. El tema es que los cirujanos en el momento que tienen, mándamelo a mí porque yo le pongo un puente y me verifico esa oclusión crónica. Entonces,
tú vas a hacer con tu catéter una completa, vas a empezar por ahí, y yo voy a hacer una completa. La verdad es que nunca le ponen puentes a la arteria de los órganos, y la verdad es que tampoco necesita puente porque la circulación colateral y la rehabilitación cardíaca siguieron las excelentes prácticas de rehabilitación cardíaca. Es verdaderamente mucho mejor que todo que puedes echar. Desarrollas toda la circulación colateral, la izquierda, y después caminar, ya tienen toda la arteria apuntada, porque ya tienen entonces es muy discutible la exploración incompleta, por qué tan incompleto y incompleto, ¿no? O sea, por qué tan significativo. Claro que si es la descendiente anterior, que es la arteria prognóstica del corazón, que nos ayuda a tomar decisiones, eso no puedes dejar cerrado la descendiente anterior. Por los territorios que van. Se muere, es así, pronóstica para muerte. Pues ahí sí buscas lo que puedas para ponerle un puente o que sea la descendiente. De acuerdo. En este caso, disculpen, ahí ya se ve, vamos a tener la consideración de hacer pues un bypass propiamente coronario, vamos a hacer una técnica híbrida o llevarlo a ICP. Cuando la revasculación no es posible, lo que tendremos en consideración va a ser que si la angina es refractaria. Y pues aquí hay algunas terapias, incluso hay a consideración literalmente del centro y la experticia que tenga cada uno de ellos. La terapia con células madre, que pues la verdad es que no sé si aquí... Nos ha quedado mucho Okay. ¿no? Ok, estimulación eléctrica medular, contrapulsación externa. Por eso todos tienen sus signos literalmente. Manejo del síndrome del dolor crónico y constantemente, y pues el tratamiento médico que va a tener que considerarse óptimo de igual manera. Si viste hasta abajo, sí, dice técnica híbrida, eso se hace en muchos lugares. La diferencia es que si tú vas a voltear el corazón para ponerle un puente a la descendencia posterior o a un obtuso marginal, es una bronca que tienes que parar el corazón. Si tú le vas a echar un puente nada más a la DEA que te queda aquí de frente, a veces lo hacen sin bomba, pero no la atiendo y así lo suturan los cirujanos. Y el resto de arterias lo resuelven. Esa es la pregunta. Es importante. En serio, los cirujanos, intervencionista todo el día, sí se hace. Se en Cleveland, en la Mayo, si de pronto lo meten a cirugía de la DEA y todo lo demás que lo arreglan. Prácticamente sí. Todos, ¿no? Okay. Isquemia, viabilidad, porque viabilidad es solamente pacientes que previamente ya tuvieron un infarto, porque si no, no tienes por qué estar o infartado. Entonces, los dos estudios que se hacen son una medicina nuclear con tecnecio, que es para buscar isquemia, o una medicina nuclear con talio, que es para buscar viabilidad. El talio tienes que inyectarlo y reinyectarlo a las 24 horas para que te demuestre viabilidad y metes al paciente en 2 etapas al estudio de medicina nuclear. Una hoy para que demuestre que tienes viabilidad y otra mañana para ver cómo pintó tu talio las zonas viables que tienes que ir a despejar el corazón. Y el tecnecio nada más te muestra isquemia que no te va a despejar. Todo eso se hace el día que quieran bajar a la medicina nuclear, igual vale la pena irse a hacer una vuelta un par de días y por lo menos hacen 10 o 15 estudios de 20 años. De acuerdo. Bueno, la elección del método de revascularización, según el número de vasos y el score syntax, esto va a depender literalmente del número de coronarias que se encuentren con estenosis relevante en sus segmentos proximales. Si tenemos una enfermedad de 1 o 2 vasos, pues y la afectación es de la descendente proximal, pues aquí vamos a tener justamente lo que comentábamos hace un momento, pues la discusión por el Harkin, y con base a esto, pues ellos van a decidir qué es lo más conveniente para el paciente. Tú le calculas, le sacas el syntax al paciente, si es menor de 22, no cabe duda que lo vas a hacer por exacto, sí. Si es mayor de 22, lo sometes al Harkin, porque hay lesiones que son directas.
Y ellos, Aquí justamente esa es una situación y tuvimos un paciente que hubiera estado chido que ese paciente lo hubiera abordado usted en ese aspecto, o tal vez lo llegaron a abordar, no lo sé. Era un paciente que tenía un score de syntax, porque lo leí, estaba en 24 puntos, pero tenía, ¿cómo se llama? Riesgo quirúrgico alto. Y entonces ahí me parece que ya no lo quisieron meter a revascularización y tenía enfermedad trivascular ese paciente. Entonces lo colocaron que ya no era candidato a cirugía de revascularización, pero... Y tú tienes una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, Y justo no tenía, era 30. estaba 23. Valiste gordo, porque si le metes a bomba no va a salir de bomba ese paciente. Entonces, lo que tienes que hacer es tratar de darle una buena friega con unos stents para que se abra lo más posible. Ahora, el syntax es uno que calculas con angiografía y ahora hay una cosa que se llama syntax modificado, que lo que hacemos es evaluarlo con guías de presión dentro del sistema. Y a veces esa lesión que parece del 70, por guía de presión es no significativa, entonces no la tocas y tu syntax baja. Pues cambia mucho aquí lo que tienes que hacer. Yo para fines de la medicina interna sabría que existe el syntax y pediría que el cardiólogo de referencia que yo tengo como internista me mande el syntax de los pacientes. Pero no me pediría yo como ustedes a calificar syntax. Yo les puedo decir que mis residentes que regresan de aquí de Finame salen apenas aprendiendo a calcular el syntax después de 2 años de syntax. Es algo complejo que a ustedes no les va a dar mejores cosas, mejores herramientas. Vale la pena que sepan que existe y que 22 es el importe, ¿no? Eso sí es importante. Ese es para fines de medicina interna que debo de importancia. Bueno, y aquí solamente sí se comenta que un syntax de 22 con un riesgo bajo, quirúrgico bajo, pues la mayoría se beneficiaría justamente de cirugía. Aquí pues ya con niveles de evidencia justamente tenemos que la recomendación, se recomienda una estrategia de revasculación basada en el contexto del Heart Team para pacientes con enfermedad trivascular no protegida, con enfermedad de 2 o 3, perdón, del tronco coronario, sí, perdón, el tronco coronario no protegida o enfermedad de 2 o 3 vasos, que sean pacientes que sean portadores de diabetes o con alguna comorbilidad. Estenosis, bueno, propiamente del tronco coronario, más del 50%, cualquier estenosis de diámetro mayor al 50% de la descendente anterior proximal, enfermedad de 2 o 3 vasos con afectación del ventrículo izquierdo. Ese paciente justamente tenía, cumplía este criterio, enfermedad de 2 o 3 vasos con afectación de la función del ventrículo izquierdo, único vaso permeable, que es lo que comentaba previamente. Entonces ahí es donde se le da literalmente para meter. Pero mira cómo ahí menciona la DEA, esa sí es, no. Sí, y te va a sacar la tabla, mejora pronóstico. Sí. Perdón. Cualquier estenosis significativa con síntomas limitantes o que no responden o tienen intolerancia al tratamiento médico óptimo. Pacientes literalmente que tengan síntomas limitantes con tratamiento ya óptimo en un vaso distinto a lo que es el tronco coronario izquierdo, a la descendente anterior proximal, o que tenga solamente un único vaso permeable restante. O propiamente, esto es lo que sí ahorita quería que si nos ayuda con el RFF. Ajá. De flujo. Ahorita voy a hablar incluso de eso ya, pero como pronóstico, justamente. Aquí, pues, no sé qué tan importante vaya a ser que nos metamos. Bueno, antiplaquetarios. Porque los biodorel y la aspirina, los dos funcionan en la agregación. No. Fármacos o terapia antiplaquetaria dual o terapia antiplaquetaria, quieres decir. Pero antiagregación suena súper. Híjoles. Y eso tengo la revisaron. Bueno, pues aquí lo que sí, es que esto ya no es aplicable con todo lo que vimos literalmente apenas. No, ya, esto era una plática que estaba diseñada previo al Congreso, bueno, al menos de que yo lo viera. Yo como resumen, pues ya podría decir ahorita que con base al riesgo trombótico y riesgo de sangrado, literalmente, que tenga cada paciente con el PREDICE de terapia, pues, antiplaquetaria, pues es el término, se tiene que recomendar el tiempo de instauración. Justamente el doctor Mauro es el que dio la terapia, su maestro del niño.
No, el Mauro es bueno, el Mauro es de lo mejor. Bueno, Bueno, sí, el tema aquí con las plaquetas y con el asunto es que tú pones un stent, entonces ya amarraste al paciente a una terapia dual plaquetaria. Pero ¿qué pasa? Pues que si empezamos a hacer tuberos, como les digo a mis residentes de hemodinamia, pues ya llega, pones el stent y te vas. Pero si tú analizas a tu paciente antes de pasar la intervención y tiene riesgo hemorrágico alto por mil razones, porque tenga una neoplasia, porque tenga gastropatía, por cualquier razón que tenga hemorragia importante, entonces tú le pones un tipo de stent con el cual le puedes quitar la terapia dual hasta el mes. sí, es lo que justamente es el objetivo actualmente, ¿no? Revaluarlo al mes, a los 3 meses, incluso 6 meses, o llevarlo hasta los 12. Ahora, hay pacientes que por otro lado no tienen riesgo alto de hemorragia y yo le puse 4 stents, total bifurcación, a ese no le quitas la terapia dual en toda su vida hasta que presente, si acaso, un evento hemorrágico, que normalmente no es fatal. Pues ahí es estar pegado a tu paciente otra vez, porque claro. A mí, bueno, la verdad es que ahorita referente a esta diapositiva, yo creo que ya no es aplicable al 100%, incluso lo que comentan, por ejemplo, que la ASA está recomendada en caso de implante de stent electivo, incluso dice ahorita, al menos en la plática que comentaba, el ASA sí va a ser una recomendación de forma inicial, pero el primero que vas a retirar va a ser siempre el ASA. Vas a continuar siempre con... Se me hizo también interesante lo que comentaba, que decía, hay unas recomendaciones que dicen que ticagrelol o que te vayas con prasugrel, dependiendo pues la patología incluso que tenga el paciente, no sabemos la anatomía propiamente de aquí arriba, pues, pero te dice que clopidogrel sigue siendo el más efectivo. Entonces, pues de esa manera. Y se me hizo algo interesante que también de igual manera que los antagonistas de las glicoproteínas 2B3A están ahorita pues exactamente, están en desuso. Por esta situación, pues literalmente tendremos que revaluarla con el riesgo hemorrágico. Cada paciente posterior a que se le coloque un stent, pero obviamente el experto. Y al final del día terminó hasta una doctora cardióloga diciendo, no sé si estaba en ese momento en la plática, lo dijo de esta manera. Bueno, yo soy cardióloga clínica, pero al final del día el que va a determinar qué tiempo o no, y ni siquiera soy yo, son ustedes. Mismo, pero además si te das cuenta de tu referencia. Sí, está viejo. O sea, hace 8 años. Sí. ¿No? Por eso le digo, no, está completamente. Y es justamente esto lo que quería comentarle a usted de la reserva de flujo fraccional y el IBUS. Pues efectivamente, pues son actualmente se hace durante todo cateterismo, según lo que yo sé. Es el problema. Te voy a contar cuál es la realidad y la triste historia de esto. Saber hacer biodepresión y IBUS, hay un 10% de problemas en el otro 90% mete el catéter, pinta y se va a chilazo a ver qué le pone a lo que ve. Entonces, ¿qué cantidad de veces el IBUS te dice no toques esa lesión? O la depresión te dice no toques esa lesión. Entonces, ¿tú qué tienes que tener? Y regreso a que es útil para un internista. Pues tener un intervencionista que sepa hacer estos chunches y pídele que te lo reporte. Además, tu expediente en tu consultorio de internista debe tener un reporte del vato al que le mandaste el paciente a abrirle las coronarias, que te diga cómo quedó el IBUS, el área mínima luminal, el flujo de reserva coronario, el syntax score. ¿Sabes quién te manda eso? ¿No? Las exigencias que tú debes de tener. Ahora, por supuesto, que si tú lo mandas conmigo al paciente, pues eso no cuesta tanto. Por supuesto que si lo mandas con el tubero, pues cuesta así de poquito. Pero a ver, seguramente conmigo, esto de honorarios, pero le cuesta esto de stents. Seguramente con el tubero de Colonia le cuesta esto de honorarios, pero esto de stents. Pues va a poner esto una vea. Entonces, ese es el tema. Oiga, doctor, yo sé que ya está fuera de este tema, incluso ya casi en realidad terminamos la situación. Referían ahí en la práctica, incluso hay una guía de práctica clínica de la española, no, de la europea, disculpe, que comentan los fármacos utilizados en los stents, y todos hacen mucha referencia, casi todos son inhibidores de calcineurina. Tienen tacrolimus, tienen mecrolimus, tienen todos son antiproliferativos. Sí. Habían antes stents con taxanos y hay con limos, con toda la familia de los limos.
Yo uso uno que libera soldadores. ¿Qué hacen los taxanos? ¿Qué hacen los niños? Los taxanos inhiben la aplicación celular en la metafase de la... El chiste es que inhiben los microtúbulos por la desconexión y todo se aplica en la célula. Y los mismos son mejores para los stents, y se ha ido todo por el lado de los mismos, porque son mucho más nobles y mucho más intensos con la actividad anticoagulativa. Porque tú le metes un stent, tú pones una espina en el dedo y te va a pasar pues toda una reacción inflamatoria, se hace una cicatriz. Eso a nivel coronario, dentro del stent se llama restenosis. Pues estos fármacos evitan la restenosis. Este es el chiste. Inhiben la proliferación de la íntima, inhiben la proliferación de los fibroblastos, todo lo que hace que se pueda cerrar el stent. Obviamente hay muchos pacientes en los que no es suficiente y hay estenosis. Hasta un 14% de los pacientes de estenosis sí. Cuando yo estaba donde tú estás, la tasa de estenosis era del 35%. Hoy ya es del 14%, ya sabemos más cosas y vale. Entonces, esa es la razón por la que ponemos estos fármacos, todos estos fármacos. Entonces, es importante que sepas que todos usamos estas vías de fármacos. Tú, la bióloga intervencionista de referencia, debe de usar esto, porque hay chamanes que usan todavía estos mismos. Chávez. Híjole, es bien difícil. Trombosis es aguda o subaguda, pero la estenosis puede haber en varias situaciones y puede ser a los flores, me he pintado unas personas al año, nada, y a los 4 años de estenosis es muy complicado. Pero normalmente la versión de los 2 años en la realidad. Entonces, de la reserva de flujo fraccional no es relevante para nosotros. Pues mira, no la van a hacer ustedes, pero es muy importante que sepa que existe y es muy importante que la exista. De acuerdo. Oye, el sintaxis, pero lo valoraste con el flujo coronario. Y entonces ya su cardiólogo va a saber que un chamán enfrente y que no puede cara. De acuerdo. Y la verdad es que muy bien. Bueno, ya solamente referente a lo que es el seguimiento, vamos a comentar que las consultas de seguimiento van a ser, le comentaba hace un momento, de 4 a 6 meses durante el primer año de instauración del tratamiento de la cardiopatía isquémica estable. Se debe de prolongarse durante por lo menos un año más. Y bueno, el médico, aquí lo comenta el médico de atención primaria, pero según hasta donde yo sé, justamente se debe de continuar derivando hacia el servicio de cardiología. Y algo que me quedó claro en realidad de las pláticas y de sus pláticas de usted aquí es que se tiene que revaluar por lo menos cada 3 a 6 meses, constantemente, independientemente de lo que la verdad esté recomendando esta guía, por lo que estoy observando. Se recomienda realizar posterior a esto un electrocardiograma de reposo, incluso cada momento que llegue el paciente a nuestra revaloración o en su caso de que presente de nuevo un estado anginoso, ¿de acuerdo? O que tenga cambios propiamente en la angina. Se recomienda realizar electrocardiograma de esfuerzo o una prueba de imagen con estrés cuando sea apropiado, en presencia de síntomas nuevos o recurrentes, cuando ya se descartó inestabilidad. Ok, prueba de estrés otra vez. Perfecto. Bueno, se debe de considerar reevaluación pronóstica mediante pruebas de, pues es justamente el periodo de garantía que estamos justamente hablando propiamente. Aquí justamente aquí lo que voy a decir es que se comenta en la guía que tiene que ser a los 2 años, pero bueno, al año es suficiente. ¿De acuerdo? Aquí están los niveles literalmente de evidencia que es referente a lo que estábamos considerando anteriormente. Debemos de continuar por lo menos un mes. Está indicado la terapia con doble antiagregación plaquetaria, posterior al ¿cómo se llama? A colocar un stent sin recubrir. Aquí es algo que se me hizo interesante, con un nivel de evidencia bastante fuerte. La terapia doble antiplaquetaria durante 6 a 12 meses está indicada en pacientes que tengan literalmente stent liberador de fármaco de segunda generación. También está súper interesante porque en esa revisión que justamente la española comenta,
te habla de las generaciones de liberadores de fármacos, y pues creo que el último, si no mal recuerdo, era el liberador de Ciru, ¿no? Ahí sí lo vimos, ahí Sótano. Ok. Y pues yo ya no me quedaría literalmente con esta situación de prolongar a los pacientes más de un año, a excepto que literalmente su riesgo hemorrágico sea bajo, en este caso. ¿Por qué un año? ¿A un año? Ahí lo que, bueno, ahí lo que dijo al menos en la presentación era, los estudios se hicieron a un año y a 18 meses. No, pero fisiopatológicamente, ¿por qué un año se queda la terapia de guardia? Ellos no endotonizan. ¿Por qué? Ellos no endotonizan el estado. Exacto. Tienes un fármaco con saparolinos, cuando el cuerpo trata de revitalizar el estímulo adentro y ya volverlo parte constitutiva de la arteria, no está desnudo a los 3 meses, está cubierto de epitelio. Este liberador de fármaco tarda un año por lo mismo. Esa es la razón por la que tú peleas por tenerlo hasta un año. Pero si no se puede. Y pues ya, gracias. Muy bien. Ya. Fue larga, pero 3 años. muy bien. ¿Cómo les fue?